Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En este momento les doy gracias a todos ustedes por su fiel audiencia a esta programación radial y muchas gracias porque nos permiten entrar a sus casas, a sus hogares, a sus corazones y a sus mentes con esta palabra divina, palabra de Dios, que está bíblicamente calificada. Estamos en este segmento, se oye el clamor. Venimos hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes y estamos hablando de un tema profético. Estamos hablando de profecía bíblica y yo siempre estoy a través de este programa enfatizando mucho sobre esta realidad, porque no es la profecía inventada de algunas personas que tratan de utilizar sin respeto a Dios, sin respeto a la iglesia, sin respeto al reino de Dios, al evangelio, sin respeto al Espíritu Santo, tratando de utilizar la profecía o el don profético dentro de la iglesia de una manera donde usurpa el verdadero poder de Dios y la verdadera relación con Cristo, donde deberíamos todos ser verdaderamente prudentes, entendidos, sabios en la palabra de Dios y que tengamos la verdadera luz de la palabra y del Espíritu Santo. Pero la realidad es que eso no es así. Se encuentran dentro de la iglesia lo que se conoce claramente como las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. También la palabra del Señor nos habla de aquellos que hacen su casa, la edifican sobre la roca, y aquellos que edifican su casa sobre la arena. La palabra también nos indica que están aquellos que son trigo y están aquellos que son cizaña. Los labradores van donde el Señor en la parábola de la cizaña y el trigo, en las Sagradas Escrituras, y le dicen, ¿podemos sacar la cizaña? Y el Señor de la viña le dice, no, déjala que la cizaña crezca juntamente con el trigo hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces se separará la cizaña del trigo, y el trigo irá a los graneros, y la cizaña será quemada en el fuego. Así que ahí estamos, bregando con esta realidad bíblica, con esta maravillosa profecía del Señor acerca de los últimos días, cuando llegará el momento de que la cizaña y el trigo sean separados. La parábola de las 10 vírgenes nos habla exactamente de esta realidad. ¿Quiénes son las vírgenes prudentes? ¿Quiénes son las insensatas? Y podemos establecer que las prudentes vendrían a ser el trigo y las insensatas vendrían a ser la cizaña. Y cuando nos enfocamos en la profecía, yo quiero volver a enfatizar y quiero dar fuerte sobre esa realidad, que la profecía a la que nosotros debemos enfocar con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es a la profecía bíblica a través del estudio, a través de escudriñar las Escrituras, a través de la oración y a través de una relación íntima con Dios, con su Hijo Jesucristo, a través
del Espíritu Santo. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en mente continuamente cuando estamos preparándonos para recibir la palabra profética. La palabra profética nos va a enseñar a discernir entre las verdades y los principios de la palabra de Dios y aquellas mentiras y falsedades que se presentan dentro de la iglesia. Hace poco estaba hablando con un individuo el cual me comentó sobre algo que había sucedido con él. Él es un ministro de altar en su iglesia, o era un ministro del altar en una de las iglesias en que estuvo, y a él le tocaba los domingos, después del mensaje de la palabra del Señor, ir y ministrarle a diferentes personas. Ese fin de semana, él recibe una llamada telefónica de un individuo que él lo conocía, pero que ya no estaba en la iglesia. El individuo le dice a él: mira, ya que tú eres uno de los ministros de altar, te voy a pedir que por favor vayas donde fulano de tal, no vamos a mencionar el nombre, y vayas donde él y le digas que el Señor dice: tienes la luz verde. Porque yo he sentido del Señor que tú vayas y le digas esas palabras a él. Así que aquel ministro de altar pues le dice: ok, está bien, pero se quedó muy inquieto con la llamada telefónica y decidió ir donde el pastorado de la iglesia y algunos diáconos y presentarle la situación. Los diáconos y el pastor le dicen: gracias por venir donde nosotros y no hacer lo que se te había dicho que hicieras, porque el personaje que te estaba llamando es un hombre que tuvimos que sacar de la iglesia y bajarlo de todo ministerio, porque está total y completamente rendido a la fornicación y a las relaciones homosexuales. Y él lo que está buscando es que tú vayas donde la persona que le dijiste, que te dijo que le dijeras que tiene la luz verde, porque él tuvo una conversación con esa persona y, él está intentando tener una relación con esa persona, y esa persona le dijo que es imposible que él haga eso porque Dios nunca le daría luz verde para una cosa como esa. Así que cuando Él te llama a ti y quiere usarte como ministro del altar y ir donde aquella persona y decirle: así dice el Señor, tienes la luz verde, lo que está actualmente es manipulándote, usándote para que el otro quede atado con esas palabras en su mente y pueda creer que verdaderamente Dios le está diciendo que entre en tal abominable relación. Así que cuando yo oí estas palabras acerca de este individuo y oí lo que me comentó este ministro de altar, yo digo: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en las iglesias esté sucediendo algo tan bárbaro como esto? Algo tan horrible, donde verdaderamente personas no tengan respeto ninguno, no honren a Dios, no honren la iglesia, que actualmente se sirvan para engañar y utilizar lo que ellos llaman la palabra profética, para utilizar a un ministro de altar y decirle: vete a donde aquel y dile que Dios dijo, utilizando a Dios para salirse con sus malamañas, con sus malos pecados, con su insensatez.
Eso es una persona que se está llamando cristiano, que se llama creyente y que actualmente es un impío dentro de la congregación, un pecador malo, un pecador sin arrepentimiento, que la palabra del Señor nos enseña que es una cizaña que va a terminar finalmente quemándose en el fuego eterno. Estas personas son las que están a veces influenciando la supuesta y llamada profecía dentro de las iglesias. Nosotros tenemos que tener verdadera luz de Dios y verdadera luz del Espíritu Santo y verdadera luz de la palabra para poder discernir y entender quién es quién y cuál es cuál. Así que en base a esta realidad quiero comenzar hoy un momentito con una de las iglesias de Apocalipsis que tiene mucho que ver con este tema de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Y nuestro Señor Jesucristo le manda a Juan, el apóstol, a escribirle a 7 iglesias en Asia. Y estas 7 iglesias que actualmente lo que ellas simbolizan, representan a las iglesias en una forma universal de cómo es que Cristo mismo, Él se mueve en medio de estas iglesias y en estas iglesias aparece a cada uno de los ángeles de estas iglesias un mensaje específico que viene de Cristo. Una parte del mensaje es un elogio y otra parte del mensaje es un reproche. No a todas, hay 2 iglesias que no recibieron reproche, solamente recibieron el elogio, pero hay 5 iglesias específicas que actualmente recibieron, unas recibieron elogio y reproche y otras no recibieron otra cosa que reproche. Y nosotros queremos entrar a entender un poco acerca de esta verdad. En los minutos que me quedan, quiero considerar el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, donde la primera iglesia a la que se le habla es a la iglesia de Éfeso. Y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que hay una identificación de la persona que está actualmente escribiendo, es decir, es como un jefe que le dice a su secretaria, escribe. Así que aunque la secretaria es la que está en la maquinilla escribiendo, realmente la palabra no viene de la secretaria, viene del jefe. Y en este caso la palabra viene de Cristo, aunque el que escribe es Juan. Así que el escritor verdadero, de donde sale donde sale la propiedad intelectual, viene de la misma mente de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es decir, en la mano derecha, Él tiene 7 estrellas. Estas 7 estrellas representan a los 7 líderes, los 7 obispos, los 7 cabezas, 7 pastores de las 7 iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las iglesias son los candeleros representan a las iglesias y son de oro, son de gran valor. Y a esas 7 iglesias es que ahora viene él a hablarle, esas 7 iglesias y a sus ángeles. Y oiga lo que le dice a Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que
Aquí está hablando del elogio. Eres una iglesia que trabajas fuerte, hasta el sudor, das hasta lo último por educar, por edificar, por evangelizar y por encargarte de los necesitados. Ese era el ministerio de esta iglesia de Éfeso. Mas, sin embargo, también era una iglesia que sabía discernir bien la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sabía por la palabra de Dios, sabía probar a los falsos apóstoles, aquellos que se llaman y se dicen ser apóstoles y no lo son, y los había hallado mentirosos. También le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo esto está maravilloso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí quiero aguantar un poco. Has dejado tu primer amor. Hay tantas personas que hablan acerca de cuando la persona viene a Cristo por primera vez, que quiere hacer tantos trabajos, que quiere estar haciendo tantas cosas, y ese es ese primer amor que ellos aman, que ellos quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, y que ahora de momento se han sentado y no quieren hacer nada, y por lo tanto es a eso que se refiere la palabra del Señor cuando dice: has dejado tu primer amor. Pero cuando la palabra del Señor habla del primer amor, encontramos algo bien importante en las Sagradas Escrituras. Y es que dice que hay dos mandamientos. Y el primero dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Vas a salvarlo con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el primer mandamiento en amor. El segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando aquí el Señor le está diciendo: has dejado tu primer amor, le está diciendo a esta iglesia que ha caído de la relación que debe de tener con Dios, que ha puesto un enfoque sobre otras cosas antes que Cristo, que ha puesto prioridad en otras cosas antes que en el Dios verdadero que lo ha salvado. Y a esa iglesia le dice lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que la iglesia aquí tiene una advertencia. Tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es bien importante, hermano. El arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento es un darte de cuenta de lo que tienes que hacer y tomar la mente de Cristo. Tienes que renovar tu mente, tienes que ser transformado por la renovación del pensamiento, para que entiendas cuál es la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida y comiences a vivir correctamente en esa íntima relación con Dios como Dios manda y como Dios quiere. Así que, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco, un grupo de personas que están envueltos en una manera liberal de pensar, donde quieren ellos quieren santificar lo inmundo. Estas son personas que quieren aceptar las cosas del mundo y quieren venir y traerlas a la iglesia. Pero la iglesia de Éfeso, una iglesia de discernimiento espiritual, los conocía y ellos no las permitían, aborrecían a los nicolaítas, tal como dice el Señor: yo también los aborrezco. Así que cuando estas cosas están sucediendo en nuestras iglesias, tenemos que entender esa diferencia entre los prudentes y las insensatas. Y oiga lo que dice a lo último el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. Dios te bendice. Yo soy el pastor Edwin Malave.